Hoy les traigo una historia de terror que los mantendrá en vilo. Prepárense para adentrarse en un escalofriante relato titulado El gato que no duerme. Durante los próximos 3 minutos serán testigos de una experiencia aterradora que desafiará su cordura y los sumergirá en un mundo de pesadillas. Permítanme presentarles a Sofía, una joven valiente que se muda a un antiguo pueblo en las montañas de los Andes peruanos llamado Huancayo. Sofía ha escuchado rumores sobre una casa abandonada en la cima de una colina conocida por ser el hogar de un gato misterioso y perturbador. La historia comienza cuando Sofía decide investigar estos rumores y se aventura a explorar la casa abandonada. A medida que entra, siente una presencia ominosa que parece seguir cada uno de sus movimientos. Sin embargo, decide ignorar su instinto y continúa explorando. En una habitación oscura, Sofía encuentra al gato, un felino de ojos penetrantes y pelaje negro como la noche. Pero lo que más perturba a Sofía es que el gato parece estar siempre despierto, sin parpadear nunca, como si estuviera esperando algo. A medida que pasan los días, Sofía comienza a experimentar extraños sucesos en su casa. Los objetos se mueven solos, escucha susurros en las sombras y siente la mirada inquietante del gato siempre presente. La falta de sueño y la paranoia comienzan a afectar su salud mental. Las noches se vuelven cada vez más terroríficas. Sofía se despierta sudando de miedo, solo para encontrarse con los ojos fríos y penetrantes del gato que la observa desde la oscuridad de su habitación. El gato parece estar alimentándose de su miedo y su angustia. Sofía busca ayuda desesperadamente, consultando a expertos en lo paranormal y realizando rituales para protegerse. Sin embargo, ninguna de sus acciones parece ahuyentar al gato que no duerme. Su presencia se hace más intensa y Sofía se siente cada vez más atrapada en una pesadilla interminable. Finalmente, Sofía toma la decisión de abandonar la casa y huir del gato que la ha atormentado durante tanto tiempo. Pero incluso lejos de la casa, el gato sigue acechándola en cada rincón de su mente. Sofía se da cuenta de que nunca podrá escapar de su influencia malévola. Querida audiencia, espero que esta historia de terror extremo les haya mantenido en vilo. No olviden suscribirse, dar like y compartir este vídeo para más relatos aterradores. Recuerden, a veces el verdadero terror no se encuentra en lo que nos rodea, sino en lo que habita en nuestro interior. Con escalofríos, Sofía Rodríguez, Huancayo, Perú.